Buenas tardes, ¿qué tal? En este video presento una muy breve introducción sobre las leyes de Kirchhoff y circuitos en serie y paralelo. De hecho, muestro además un par de videos donde caracterizo tales circuitos, y para ello utilizo un par de multímetros funcionando como voltímetro y como amperímetro, para medir voltajes y corrientes en dichos circuitos. Bien, la ley de Ohm dice que en una resistencia de valor fijo, el voltaje producido en ella, que se mide en volts, es directamente proporcional al producto del valor de la corriente que pasa a través de esa resistencia, la cual se mide en amperios, y el valor de la resistencia se mide en ohms. La ecuación que modela esta situación, es como sigue. Voltaje igual a resistencia por corriente. La V corresponde a voltaje, la R a resistencia y la I a corriente. Este modelo, la ecuación número 1, puede ser despejada y puede producir otros dos modelos. Aquí los tenemos, una para corriente y otra para resistencia. Un circuito eléctrico se define como la interconexión de elementos eléctricos tales como fuentes de voltaje, resistencias, capacitores, inductores, etc., en una trayectoria cerrada. Un nodo es la unión de dos o más elementos de un circuito. La ley de voltaje de Kirchhoff dice que la suma algebraica de los voltajes alrededor de una trayectoria cerrada debe ser igual a cero. El modelo matemático es así: B1 más B2 más B3 más Bn debe ser igual a 0. O la fórmula abreviada es así, donde n minúscula siempre va a ser 1 y n mayúscula va a ser igual al valor, al número de elementos que están presentes en la trayectoria cerrada o en ese circuito eléctrico. La ley de corriente de Kirchhoff dice que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a 0. Y entonces tenemos el modelo matemático de igual manera, la suma de las corrientes que entran y salen debe ser igual a 0, o la fórmula abreviada, lo mismo sucede, lo mismo aplica, la misma nomenclatura. Las características de un circuito en serie es que tiene una sola corriente, en este caso serían 3 elementos, en cada elemento de estos resistivos se va a generar un voltaje, y la suma de estos 3 voltajes debe ser igual al voltaje de entrada. El circuito en paralelo tiene la característica de que hay un voltaje de entrada, el cual se hace presente en cada una de las ramas, y entonces se genera una corriente general, la cual se divide en 3. La suma de las 3 corrientes debe ser igual a la corriente de aquí de entrada. En un circuito paralelo hay un voltaje y hay, en este caso serían 4 corrientes, ¿no? Bien, para un circuito en serie tenemos una herramienta que se llama divisor de voltajes. El divisor de voltajes nos permite saber cuál es el valor de voltaje de aquí a acá, como sería B1, o el voltaje B2, que es de aquí a acá. Para deducir las fórmulas tenemos que el voltaje de entrada es igual a B1 más B2. Se expresan, el voltaje es igual a corriente por resistencia, cada una se expresa, donde el voltaje 1 es la corriente que pasa por el circuito, que es una sola, por la resistencia 1, e igual el otro término que sería igual a la resistencia, pero por la corriente por la resistencia 2. De aquí despejo la I, tenemos esta expresión. B1 es igual a I por R1. Aquí pongo el valor de I, hago operaciones algebraicas y tengo que el voltaje en B1 es R1 sobre la suma de las resistencias en serie, multiplicadas por el voltaje. B2 igual. R2 sería igual a R2 sobre la suma de las resistencias conectadas en serie, multiplicadas por el voltaje de entrada. Eso se puede expresar para n número de resistores en serie. Eso se lo dejo de tarea. Finalmente, el divisor de corriente es una herramienta que nos permite saber la corriente que hay en esta resistencia y en esta resistencia en un circuito paralelo donde hay un solo voltaje y tenemos 3 corrientes. Y entonces lo mismo, la corriente de entrada es igual a la suma de la corriente de 1 y la corriente 2. Se expresan, de acuerdo con la ley de Ohm, las corrientes, se manipula algebraicamente y entonces tenemos que el voltaje de entrada es igual a la corriente que hay en el circuito por el producto de las resistencias entre la suma de las resistencias. Me voy a
expreso I1 de acuerdo con la ley de Ohm, y entonces sustituyo el valor de B, aquí lo observan, y entonces hago manipulaciones algebraicas y entonces resulta que la corriente en 1 es igual al producto. Bueno, aquí tenemos que, en el numerador tenemos R2 y en el denominador tenemos la suma de las resistencias multiplicada por la corriente del circuito. Y 2, se hace la misma operación y después de las manipulaciones algebraicas tenemos que I2 es igual a R1 en el numerador y en el denominador tenemos la suma de las resistencias, de los valores de las resistencias multiplicadas por la corriente. Gracias.